Bien, nos vamos a referir ahora a la implementación de una ley que ha sido importante desde el punto de vista de la aplicación de la rigurosidad con que se ha enfrentado, perdón, y cómo se ha implementado. Estamos hablando de la ley Karim. ¿Cómo ha sido la implementación de esta ley? Había mucha expectativa en torno a su desarrollo. Tal vez muchos no conocían del texto. Vamos a conversar con el abogado especialista en temas laborales, especialista laboral, el abogado Dagoberto Hernández, que está con nosotros. Dagoberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy buenas noches, gusto en verlo. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ha sido la implementación de esta ley? Ustedes como abogados especialistas en temas laborales, en temas de derecho, que trabajan con el mundo privado y con el mundo público, había mucha expectativa en torno al desarrollo de la misma y tal vez poco desconocimiento de la aplicación como tal. Ya llevamos, ¿cuánto? Más de 6 meses. Esto fue en agosto del año pasado, cuando se implementó, aunque hace cumplir un año. Efectivamente, mira, la verdad es que la implementación que se ha efectuado respecto a la ley Karim en estos ya casi 8 meses ha sido bien crítica, particularmente porque se ha generado esta ley, que el principio de esta ley es venir a proteger los derechos de todos nosotros que somos trabajadores de distintas partes. Y esa protección venía a resguardarnos no solamente de un compañero de trabajo, de una jefatura, sino que también de un compañero de trabajo hacia una jefatura o de terceros que venían también a tener relación con la empresa. Particularmente me refiero, no sé, a cajeros que están expuestos a clientes que vienen externos y que podían haber insultado. La ley venía a generar una protección especial. Pero esa protección especial se fue diluyendo en el tiempo, Rodolfo, y ha generado profundas críticas, porque en definitiva se han producido casi, para poder dar números cerrados, 25.000 denuncias desde agosto del año pasado hasta la fecha de hoy. Y de esas 25.000 denuncias, Rodolfo, solo 1.800 de ellas corresponden a un procedimiento correcto de la ICARI. Todas las demás, y particularmente el 42% de esas denuncias, son desestimadas porque en definitiva buscan denostar a un compañero, crearle problemas en el trabajo, impedir que ascienda o que tenga dentro de su desarrollo interno o que tenga problemas en su casa. Claro. La verdad es que se ha mal utilizado por los propios trabajadores la aplicación de esta ley Karim, y estamos en una situación, no sé si te recuerdas, por allá cuando estábamos en plena pandemia, a lo que se llamaban las funas digitales. La verdad es que por cualquier cosa, la ley o sea, cualquier trabajador puede denunciar a otro y en definitiva obliga al empleador a hacer una investigación o a la inspección del trabajo, generar separaciones, medidas de protección. La verdad es que aplicar el aparataje público para dar inicio o protección a esta ley Karim ante una denuncia falsa ha generado mucho recelo, mucho rechazo, porque particularmente esas denuncias al final no llegan a nada, ni siquiera llegan a buen puerto, nunca salen del puerto. Pero no todas son, a ver, cuando dice usted aplicación o sea, bien aplicado el procedimiento, me refiero a que cumpla el estándar de una denuncia para ley Karim, ¿cierto? ¿A eso se refiere? Me refiero a eso, efectivamente. Ya, Y que además las denuncias terminan en una denuncia real, efectiva. Los hechos denunciados fueron efectivos. Porque previo a eso hay una investigación al interior de la empresa. Exacto, la ley establece que la empresa tiene que hacer una investigación, ojalá por agentes externos de la empresa, para garantizar la objetividad del proceso y no generar una suerte de beneficio al más conocido en perjuicio del menos conocido. Ahora, aquí la dirección del trabajo juega un rol fundamental y entiendo que tampoco ha tenido una incorporación de mayor cantidad de funcionarios como para dar cuenta de la cantidad de denuncias, lo que hace también sea mucho más lento el actuar de la dirección del trabajo. Efectivamente es así. Dentro de la implementación de los primeros 4 meses de la ley Karim se recibieron sustancialmente 16.000 denuncias, que implicó que la Inspección del Trabajo solicitara dentro de la ley de presupuesto una incorporación para tener 100 nuevos investigadores dedicados exclusivamente a la ley Karim. Y ellos, me vas a creer que a la fecha de
20 de mayo del 2025, a pesar de que está aprobada esa glosa presupuestaria, aún no puede aplicarse. Y esto, en definitiva, se ha terminado con una bola de nieve, porque realmente, ante la cantidad de denuncias, la función clave, porque aquí hay una función clave, Rodolfo, de lo que es la ley Karim, es que hay que tener presente que la investigación la hace el empleador. Puede ser buena, mala, objetiva, subjetiva, pero hay un ente superior que se llama Dirección del Trabajo, que tiene la facultad de revisar esa investigación y tiene un plazo de 30 días corrido para poder determinar si esa investigación fue hecha de manera correcta o requiere alguna modificación o hay que hacerla nuevamente. Pero la Inspección del Trabajo no está dando abasto, no alcanza a contestar dentro de los 30 días y en definitiva se están validando investigaciones que perfectamente pueden haber vulnerado los derechos que establece la propia ley Karim. Ahora, ¿cómo han enfrentado, por ejemplo, las pymes este nuevo estado, la ley Karim? Empresas que a veces no tienen un área de recursos humanos, empresas que son más pequeñas, ¿no? Y que deben enfrentar una situación de este tipo de denuncia, porque también si no hacen la investigación también caen en desacato. En definitiva, ha significado para las pymes una carga adicional más económica, particularmente porque tienen que salir a buscar a un tercero que haga la investigación, porque las pymes en definitiva usualmente soy yo el jefe, soy yo el portero y yo es unipersonal la persona, entonces tiene que salir a buscar la asesoría. Se hacen investigaciones y la verdad es que genera retrasos, problemas, porque tú tienes que, además, la ley te dice que tú tienes que separar a los trabajadores. Y cuando tú hablas de pymes, las pymes no tienen oficinas enormes, ni tampoco tienen función, entonces tienen que empezar a inventar teletrabajo alguno y perfectamente aquel que fue vulnerado puede pedir incluso una demanda de autodespido por no haber hecho la pyme lo que establece la ley Karim. Entonces, la verdad es que es muy complicado porque por un lado hay una cantidad de denuncias, las pymes no se han habilitado porque en definitiva piensan que se ha subido el sueldo mínimo, se han incorporado decretos supremos de una serie de normativas laborales que ha aplicado en los últimos fácil 25 meses y además la carga económica significa contratar a un tercero para que se haga la investigación. Está ahora difícil para ellos. Sí, claro, Dagoberto, el fondo de esta ley tiene que ver fundamentalmente con mejorar los ambientes de trabajo, ¿cierto? Que sean ambientes más sanos, que sean buenos ambientes, mejor calidad laboral. Pero también, por otro lado, no nos podemos pasar a llenar de denuncias que no tienen sentido, o denuncias que no tienen una base, esa es una base real, y que también, de alguna manera, enturbian el ambiente. Lo que pasa es que se genera una fractura interna. Exacto. Y entonces hace que las relaciones laborales se vean afectadas. Te genera un clima de incertidumbre, te genera una tensión dentro de tu organización, dentro de tus compañeros de trabajo, porque hay que ser sincero, se ha exacerbado las situaciones de las denuncias y las posibilidades de acceder, porque mira, la denuncia se puede hacer entrando a la página de EDT con tu clave única, puedes hacer una denuncia sin ningún problema, no es necesario un canal de comunicación formal de una empresa. Por tanto, claramente el ambiente laboral es tenso y genera repercusiones. Casi en una situación disparo usted, disparo yo. Sí, el tema de fondo es cómo se denuncia adecuadamente y cuáles son las respuestas a esa persona que puede ser víctima efectivamente de acoso, de maltrato laboral, cuál es el resguardo que tiene esa persona y cuáles son las sanciones, pero todo en un proceso debidamente realizado. La ley establece ese procedimiento que usted señala, ¿ya? Establece cuáles son las medidas de protección que tiene que darse al denunciante, pero también hay que tener claridad respecto de qué pasa si esa denuncia es falsa, si se hizo con solamente del ánimo de enlodar la reputación de una persona o ensuciar su honra o desprestigiar su trabajo. Ante eso, incluso la ley, la Dirección del Trabajo sacó hace 2 meses atrás, lo que hace más riesgoso y venturoso esto, un dictamen en el cual se señalaba que
Para aquellos casos donde la denuncia es venturosa, falsa, con el solo ánimo de enlodar la reputación, el prestigio de la persona, el empleador no puede desvincular al trabajador denunciante, salvo que el denunciado falsamente presente una querella por injuria y calumnia en contra de esta persona. Es todo lo que dice la ley. Por consiguiente, la Inspección del Trabajo de alguna forma ha venido a prestar soporte, apoyo a denuncias venturosas que no corresponden. Entonces, por mucho que el procedimiento que tú señalas es el correcto, el que establece la ley, separar a los trabajadores, brindar medidas de seguridad. Las mutualidades acá tienen mucha participación, porque en definitiva las pymes se han apoyado en las mutualidades para poder en definitiva que ellos den la asesoría psicológica o psiquiátrica que corresponda. Pero en la práctica esto dura 30 días y al final tiene que terminar con una investigación con hechos claros, contundentes y precisos respecto de que si lo que fue denunciado es verdad, es mentira. Y si en caso de que fuera verdad, ¿cuáles son las medidas que tienen que hacer? Porque ahí incluso se puede llegar al despido. Claro. Pero mira, ¿Cómo se mejora? Por haber dicho, por haber sido un hecho efectivamente verdadero, pero si el hecho es falso no se puede denunciar, no se puede despedir al denunciante. No, ahí hay una fragilidad, hay una debilidad, claramente. Ahora, ¿cómo se mejora la ley finalmente para que pueda ser más efectiva? Entendiendo, por ejemplo, que si tiene que haber un castigo más claro, por ejemplo, a una denuncia falsa, está claro. La verdad es que por el lado de la sanción ante una denuncia falsa, la Inspección del Trabajo debiera cambiar su dictamen prontamente. Sin embargo, ¿cómo se mejora? Yo creo que simplemente también acá los empleadores deben invertir en el manejo de habilidades blandas, prevenir las situaciones. No es normal, y sobre todo a personas mayores de edad, porque son notorios los gestos, Rodolfo. Yo me puedo reír se pueden reír para hacerlo conmigo, se pueden reír de mi forma de hablar, de mi forma de ser, de mi forma de vestir, pero eso es notorio, se escucha, se ven hechos. Cuando sucede eso, uno debe intervenir. Como empleador debe entregar, o como supervisor, porque ya no siempre está el empleador directo, pero sí el supervisor, siempre hay alguien. Los grupos de WhatsApp se han dado mucho para poder empezar a dar bromas que antaño no se permitían. Y hoy día se bromea con los parientes, con las madres, con las hermanas, entonces hay que tener ese cuidado. Deben tener una actitud proactiva los empleadores para poder prevenir y bajar las revoluciones respecto de hechos que pueden terminar en denuncias de ley Karim. Muy bien, pues el abogado Dagoberto Hernández conversando con nosotros, experto en materias laborales. Dagoberto, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos para conocer más detalles de esta implementación de la ley, dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades justamente, en una ley que pretende mejorar las condiciones de trabajo y los ambientes laborales en las empresas de todo tamaño. Y en el sector público también, porque esto abarca a todos los actores. Así es. Muchas gracias a ustedes y a su disposición para cuando necesiten a futuro. Gracias, Dagoberto. Que esté muy bien. Hasta luego. Dagoberto Hernández conversando con nosotros, abogado experto laboral.